Buenas a todos. Bienvenidos a este webinar que esta mañana hemos denominado Derechos Humanos. Mi nombre es Iris Cortés. Me encargo de coordinar los servicios al participante de la Red del Pacto Mundial en México. Y esta mañana estaré aquí platicando con ustedes, con dos invitados de lujo, que en un momento más los voy a presentar, acerca de los derechos humanos y su importancia. El objetivo de este webinar es precisamente que los participantes conozcan la importancia de implementar los principios de derechos humanos a las labores de la empresa y pues también que conozcan ejemplos de empresas líderes en estos temas. Entonces les doy la bienvenida. Este webinar va a tener una duración aproximada de un poquito más de una hora. Dependerá mucho de las preguntas que ustedes hagan, que esperemos que sean muchas. Aprovechen que esta mañana tenemos les decía, dos invitados de lujo para que puedan hacerles tantas preguntas como así lo crean conveniente. Antes de dar inicio, me gustaría comentarles un par de avisos técnicos. El primero es que, como ya todos lo pudieron constatar, todos se encuentran en modo mudo. Esto es debido a que hay más de 80 personas registradas para tomar este webinar y si todos tuviéramos los micrófonos abiertos, pues sería muy difícil que este webinar durara una hora como lo está pronosticado, ya que se filtran muchas veces los ruidos, etcétera. Por lo tanto, esta mañana solamente los tres panelistas seremos quienes estaremos tomando la palabra. Dicho esto, esto no significa que sus preguntas no sean bienvenidas, al contrario, todos tenemos una ventana de chat del lado derecho en el panel de control en la que ustedes podrán hacer todas sus preguntas y con gusto las iremos respondiendo a lo largo de este webinar. Entonces, los invitamos a que cualquier duda que tengan la puedan escribir por ahí. También les comento que una vez finalizado este webinar les enviaremos una evaluación. Para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden a responder estas evaluaciones debido a que son las que nos apoyan a que podamos pues ofrecerles más webinars de diferentes temas. Este es el tercer webinar de los webinars de cada uno de los ejes temáticos del Pacto Mundial que hemos hecho a lo largo de este año. Y pues queremos cada vez darles una mayor gama de capacitación, tanto en línea como presencial. Es por ello que para nosotros es muy relevante que nos digan lo que opinan acerca de estos webinars. Tan pronto como nosotros recibamos sus respuestas, la próxima semana les estaremos enviando su constancia de participación y los materiales de los que estaremos hablando a lo largo de esta mañana. Bueno, una vez que les he dado los avisos técnicos, para quienes se acaban de conectar, les recuerdo que en el panel de control, desde su ventana de chat, podrán hacer todas sus preguntas y con gusto las estaremos respondiendo. Dados así todos los avisos, me gustaría que muy rápidamente revisáramos la agenda de esta mañana. Les decía, este webinar está programado para tener una duración aproximada de una hora. Igual les pido su comprensión si nos extendemos un poquito más, precisamente para poder responder a la mayoría de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, el webinar está dividido en 4. La primera parte, que es esta bienvenida que ya sucedió, voy a hacer una breve presentación de los principios del Pacto Mundial en el tema de derechos humanos y de herramientas que les vamos a recomendar para que ustedes puedan consultarlas y aplicarlas a sus labores. Después, esto tendrá duración más o menos aproximada de 15 minutos. Después, Ricardo Ramírez, director de Asuntos Corporativos de Pfizer México, nos hablará un poco acerca de una de sus prácticas exitosas, que es construyendo lazos con las organizaciones de la sociedad civil. Esto tendrá una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos.
Después le daremos la palabra a Patricia Hoyos para que ella es gerente de sostenibilidad de Sura México, para que nos hable un poco acerca del programa de escuelas autosustentables, o como ellos lo denominan, PEAS. Y para finalizar tendremos la ronda de preguntas con los panelistas y para dar paso a las conclusiones y el cierre. Bueno, dicho esto, me gustaría que diéramos inicio. Bueno, ¿por qué es importante el tema de derechos humanos? El tema de derechos humanos, pues, no solamente es muy importante porque nos afecta a todos, sino que también es muy importante porque estos son universales y les decía, pues aplican a todos. ¿Por qué? Porque todas las personas merecemos ser tratadas no solamente con dignidad, sino también con equidad. Existen una serie de derechos fundamentales, los cuales incluyen, pues, no solamente la libertad de expresión, sino también la privacidad, salud, la vida, todo lo que tenga que ver con la libertad, la seguridad y, pues, un nivel de vida adecuado. Estos derechos, les decía, son algunos de los derechos fundamentales a los que todas las personas alrededor del mundo, sin importar raza o lugar donde vivamos, nos aplican. Por eso es muy importante que no solamente los gobiernos, que son los encargados de proteger a las personas contra los abusos de derechos humanos por parte de terceros, sean quienes protejan a las personas de esto, sino también a raíz de que todos estos temas de responsabilidad social cada vez están más impregnados en las labores empresariales, es que las empresas cada vez reconocen una mayor necesidad, no solamente legal y moral, sino también comercial, para involucrarse en estos temas. Es decir, las empresas no son ajenas a temas de derechos humanos y esto, como les decía, ya es un reconocimiento a nivel mundial. ¿Qué responsabilidades tienen las empresas en el tema de derechos humanos? Pues bueno, como un mínimo, las empresas para cumplir el respeto a los derechos humanos deben no solamente actuar con debida diligencia para evitar infringir los derechos humanos de las demás personas. ¿Qué significa esto? Pues que deben abordar los impactos negativos de los derechos humanos relacionados a su negocio, es decir, que las empresas estén conscientes que sus operaciones pueden vulnerar los derechos humanos de algunas personas, por lo tanto, deben actuar para mitigar todas esas operaciones que lo hagan. Y bueno, también las empresas están obligadas a cumplir con diversas normas internacionales que eviten causar o contribuir a los efectos adversos de los derechos humanos a través, lo decía, de todas sus actividades y relaciones que tengan. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que, como les decía, las empresas cada vez son más conscientes de que el tema de derechos humanos ya no es un tema solamente que deban ocuparse los gobiernos, sino cada vez son más las empresas que son conscientes que también están obligados a trabajar estos temas y a buscar que pues no vulnerar, sino al contrario, luchar para que no se vulneren estos derechos. Dicho esto, el Pacto Mundial, dentro de sus 10 principios, los primeros principios y el primer eje temático que trabajamos son los derechos humanos. Estos no crean que nos los inventamos, estos están basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el primer principio tiene que ver hacia adentro de la empresa, que es apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. Y el segundo, que va hacia afuera, es no ser cómplice de abuso de los derechos humanos. Les decía, los dos primeros principios de los 10 que tenemos son los que tienen que ver con derechos humanos
Y aunado a ello es que son muy importantes para el Pacto Mundial y son uno de nuestros ejes temáticos. Por eso es que es muy importante que ustedes los conozcan y no solamente eso, sino que también los apliquen a sus operaciones. Hace un año les preguntamos a las empresas, bueno, a los líderes empresariales de todos los participantes del Pacto Mundial, que nos dijeran cuáles eran las prácticas que ellos consideraban esenciales para que las empresas puedan implementar los derechos humanos dentro de sus operaciones. Lo que ustedes están viendo en pantalla fueron las respuestas, las 6 respuestas principales de una lista de cosas que se les dieron. Si alguien desea conocer más a detalle acerca de esto, yo con mucho gusto cuando reciban esta presentación les enviaré una herramienta que tenemos que se llama Guía para la Sostenibilidad Empresarial, en la que viene como el checklist completo con las principales respuestas. Aquí les digo, solamente les puse las primeras. Entonces, por ejemplo, el 72% de las empresas a las que se les preguntó qué prácticas consideraban esenciales para la implementación de los derechos humanos, dijo que un 72% dijo que el tener un código general de la empresa era imprescindible para gestionar temas de derechos humanos. Solo un 44%, les decía el 72%, se puede fijar que pues fue de mucho peso porque la mayoría son como del 30%. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Pues justamente con desarrollar un código general de la empresa. Incluso tenemos herramientas en el Pacto Mundial que vamos a ver a continuación, pero una de ellas tiene que ver con acerca de ayudarlos a hacer un código para que ustedes puedan cuidar los derechos humanos. Un 44% nos habló acerca de que era más importante formar y sensibilizar a los empleados. Eso también es muy importante y pues casi el 50% nos dijo que la formación y la sensibilización pues es sumamente importante. Un 39% nos comentó que hay que tener mecanismos de denuncia. Esto puede ser líneas de denuncia, puede ser por medio de buzones también, etcétera, etcétera. Un 36% nos habló de la evaluación de rendimiento de los empleados. Un 35% nos dijo que hay que tener códigos no solamente generales de la empresa, sino específicos en el tema de derechos humanos. Y por último, un 31% habló acerca del monitoreo y evaluación del rendimiento. Entonces, estos son los principios que tenemos, estas son las prácticas que tenemos recomendadas y pues por supuesto hacemos un llamado a las empresas a que respeten y apoyen los derechos humanos que son internacionalmente proclamados, no, les decía, no nos inventamos, están en la Declaración Universal de Derechos Humanos y pues desde el Pacto Mundial promovemos una serie de herramientas que están alineados a los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Estos principios rectores están disponibles, les decía, esta es una herramienta que ustedes pueden descargar y consultar. Está bastante sencilla porque va diseminando como cuáles serían las actividades que debe de hacer el Estado y cuáles serían las que les toca a las empresas para poder proteger, respetar y remediar los derechos humanos. Entonces, es decir, esto se basa en el reconocimiento de 3 cosas. Las actuales obligaciones de los estados que tienen en el respeto, protección y hacer cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, que ya vimos un poquito atrás cuáles eran estos derechos fundamentales. También esta herramienta habla del papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes para poder respetar los derechos humanos, que también ya habíamos comentado un poquito de ello. Y por último, habla de la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañadas de recursos adecuados y efectivos en caso de que haya un incumplimiento. Entonces, de esto hablan los principios rectores de empresas y derechos humanos que tiene disponible Naciones Unidas para que las empresas sepan hasta dónde es responsabilidad de los estados y hasta dónde es responsabilidad de las empresas en el tema de la protección de los derechos humanos. Esa es una de las herramientas que tenemos disponibles.
También tenemos el Foro de Dilemas Empresariales y Derechos Humanos. ¿Por qué este foro? Porque entendemos que trabajar para promover los derechos humanos para las empresas puede ser un poco retador. Entonces, para poderlos ayudar a identificar algunos de los mayores obstáculos que las empresas podrían enfrentar, pues al tratar los temas de derechos humanos, el Pacto Mundial invita a las empresas pues a sumarse a este foro. Este foro pues no es más que una plataforma en línea, la cual identifica prácticas en respuesta a 26 dilemas diferentes, las cuales incluyen pues temas como conflicto de minerales, es decir, todo el tema del oro, de los diamantes, libertad de expresión, trata de personas, salario digno, entre otras prácticas. Entonces les decía, son 26 dilemas diferentes. Y bueno, ¿qué es lo que provee este foro? Provee no solamente pues un análisis profundo de cada uno de los temas, entre los cuales están los que les acabo de comentar, que incluye pues riesgos e impactos sobre derechos humanos, tiene también sugerencias para tener mejores prácticas, tiene ejemplos de casos de estudio basados en ejemplos reales, hay discusiones interactivas, por ejemplo, si ustedes tienen algún tema, hace poco platicaba con una empresa y me platicaban una práctica que era un tema muy, muy delicado, que tenía que ver con un tema de violación. Entonces, y la empresa hizo una muy buena práctica en el tema. Entonces, ahora su pregunta era, bueno, yo tengo una muy buena práctica, pero ¿cómo la reporto sin vulnerar a las personas? Entonces, para todo este tipo de problemas puntuales existe este foro. Dentro de este foro también hay diversas herramientas de ayuda que se han ido creando. Por ejemplo, hay webinars de cada uno de los temas específicos para que ustedes pueden tomar y los expertos les irán diciendo qué pueden hacer en este tema en específico, por ejemplo, en el de la trata de personas o en el tema de salarios dignos. Y pues los expertos les van diciendo, ¿no? Y muchas veces también otras empresas los van guiando en qué pueden hacer en diversos temas. Esa es una de las herramientas que tenemos disponibles. También tenemos los principios de empoderamiento de la mujer. Actualmente hay más de 1000 líderes empresariales que se han sumado a estos principios alrededor del mundo. Los principios de empoderamiento de las mujeres se utilizan pues justamente como su nombre lo dice, para empoderar a las mujeres no solamente en su lugar de trabajo, sino también en el mercado y la comunidad. Actualmente nosotros estamos desarrollando esta herramienta en español con casos empresariales mexicanos. Lo estamos haciendo en conjunto con la ONU Mujeres en México. Entonces, por ahí los vamos a estar invitando a que ustedes se puedan sumar al evento de lanzamiento de esta herramienta que lo estamos planeando para el Día de la Mujer del próximo año. Esto es un poquito primicia que les traigo, pero nos va a dar mucho gusto que ustedes asistan. Va a haber prácticas de 7 empresas. Es una práctica por cada uno de los 7 principios de empoderamiento de las mujeres y la verdad es que la herramienta está quedando muy padre en español. Van a venir, les decía, los ejemplos de empresas mexicanas y pues va a ser una herramienta que se va a dar a conocer a nivel mundial. También dentro de los principios de empoderamiento de la mujer hay premios. Actualmente está vigente la convocatoria, creo que cierra el día de mañana, para nominar a CEOs que dentro de las empresas hayan o tengan prácticas que hayan empoderado a la mujer. Si ustedes tienen, si su CEO sienten que promueve muchísimo el tema de empoderamiento de las mujeres, yo les recomiendo que lo puedan nominar. Si alguien quiere saber más al respecto acerca de estas nominaciones, por favor envíenme un correo electrónico. Al final les voy a dar mi correo para quienes no lo tengan. Y con mucho gusto les envío la convocatoria. Les decía, cierra mañana, entonces estamos un poquito apretados en tiempo. Pero si son seleccionados, el premio se les estará entregando en el evento anual de los principios de empoderamiento de la mujer que se realiza en la ciudad de Nueva York cada año, el Día de la Mujer. El próximo año va a ser más o menos como entre el 15 y 16 de marzo, pero en este evento participan pues líderes empresariales de todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito de la política,
bueno, hablándoles de esto, este año estuvo Hillary Clinton, entonces ya se podrán dar un poco de idea del nivel de este evento. Entonces, para ahí se los vamos a dejar para quienes quieran conocer un poquito más y sumarse a los principios de empoderamiento de la mujer. Y por último, tenemos los derechos de la niñez y principios empresariales. ¿Por qué? Porque es importante proteger los derechos de la niñez, precisamente porque los niños son un grupo de interés clave para nuestro negocio, pero muchas veces no los tomamos en cuenta como tal. Es por ello que esta herramienta, los derechos de la niñez y principios empresariales, proveen un marco para que los negocios puedan respetar y apoyar los derechos del niño. Estos se deben aplicar para ayudar a maximizar las contribuciones positivas y minimizar pues todo el tipo de impacto negativo en la niñez. Estos principios pues son una serie de pasos que se alinean con otros estándares, otras iniciativas y mejores prácticas relacionadas con los negocios y los niños. El año pasado hicimos un evento para promover estos principios. Esperamos el próximo año poder replicar este foro que hicimos, en el que participaron diversas empresas practicando también su experiencia en cómo han protegido los derechos de la niñez y aplicado estos principios. Esos principios están como en 3 vertientes, que es lugar de trabajo, mercado y comunidad. Entonces, por ahí también se los estamos dejando. Les decía, cuando reciban la presentación, en todas las herramientas que les he presentado va a venir ya listo el link para que con solamente darle un clic puedan ustedes accesar a las herramientas que les he comentado y puedan descargarlas y pues ojalá también puedan aplicarlas. Entonces, bueno, hasta aquí creo que no tenemos preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas desde la ventana de chat y con gusto las iremos respondiendo cuando cuando sea el momento. Ahora me gustaría presentarles a Ricardo Ramírez. Actualmente él es el director de Asuntos Corporativos de Pfizer México. Ricardo tiene a su cargo las áreas de asuntos públicos, comunicación interna y externa, responsabilidad social y relaciones públicas en Pfizer México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde cuenta con estudios de maestría en Historia Política y Económica por esta misma institución. Actualmente es candidato a doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la Universidad Anáhuac, México Norte. Antes de integrarse a Pfizer, se desempeñó en Sanofi Aventis en el cargo de líder de asuntos corporativos y relaciones públicas. Asimismo, se desempeñó como director asociado en la consultora GAE Estructura. También cuenta con experiencia en el sector público al desempeñarse como líder del Departamento de Litigio Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como coordinador de medios en el Centro de Análisis e Información Político Electoral y como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Es un honor tener esta mañana con nosotros a Ricardo, que les va a platicar acerca de lo que hace Pfizer en el tema de derechos humanos. Ricardo, muchas gracias, tienes la Iris. palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gran honor poder participar en estas iniciativas que son una gran oportunidad para nosotros de platicarles un poquito lo que estamos haciendo. Y bueno, quisiera dedicar solamente un minuto a platicarles en la siguiente slide cuáles son o qué es lo que hace Pfizer, ¿no? Somos una empresa farmacéutica, como saben. Hemos estado en más de 175 países desde hace ya más de 160 años. En México tenemos 65 produciendo medicamentos que exportamos a 14 países, prácticamente toda la región latinoamericana. Y el día de hoy puedo decir que prácticamente es la empresa farmacéutica más grande del mundo y la más visible en muchos sentidos por la cantidad de productos y el tamaño de nuestros portafolios. Pero más que presumirles esa situación, lo que quiero poner en perspectiva es que con el tamaño y con la presencia de la compañía también tenemos una responsabilidad muy grande, que es poder no solamente marcarnos a nosotros mismos
parámetros cada vez más exigentes en términos de cumplimiento y de ética corporativa, sino también tratar de generar esa conciencia y poder impulsar que nuestra industria y las empresas que trabajan con nosotros en la cadena productiva puedan adoptar conductas y lineamientos que permitan pues conservar esa posición no solo en la parte del éxito comercial, sino también como una empresa atractiva para atraer talento y sobre todo que genere un cambio responsable en nuestras comunidades. En la siguiente diapositiva nosotros identificamos cuáles son los valores que constituyen nuestra cultura. Y pudieran decir en otras empresas o en otros sectores que no son distintos a los de las otras empresas. Sin embargo, lo que nos hemos propuesto es vivirlas todos los días y generar esa conciencia en nuestros colaboradores y en sus familias, en sus círculos inmediatos, de manera que podamos generar esa perspectiva y esa avidez de encontrar en otras empresas y en los proveedores y en la cadena productiva esa conciencia y esa vivencia constante de estos valores. El que quiero escoger en este caso es el de comunidad, que es el número 7, y porque va muy ligado al tema de derechos humanos. Nosotros de repente pareciera que desde la empresa no tendríamos mucho que hacer, y sin embargo creo que simplemente por ser parte de esas comunidades y al compartir esas necesidades tenemos al contrario una responsabilidad muy grande. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva podemos identificar lo que nosotros hemos considerado como un cambio que ha sido determinante para nosotros. Por muchos años, y bueno, es un decir porque realmente la Fundación Pfizer tiene 10 años en México, tenemos una fundación global, pero en México hay una fundación Pfizer que inició como muchas otras fundaciones corporativas en un modelo asistencialista. Esto quiere decir que realmente encontrábamos proyectos que apoyar y lo que aportábamos eran recursos para que esos proyectos se pudieran sostener. Después nos dimos cuenta que había modelos mucho más interesantes en términos de que no solo exigían los recursos económicos, sino que nos involucráramos cada vez más. Y nos involucráramos no solamente como empresa o como los colegas o empleados que quisieran voluntariamente participar en esos proyectos, sino también como un motor de atracción de autoridades, de otras organizaciones, de la sociedad civil, de empresas y de universidades u otras audiencias a las que tenemos acceso que pudieran generar sinergias para que esos proyectos se pudieran mantener en el tiempo en mejores condiciones. Sabemos que en México son pocas las organizaciones de la sociedad civil y más allá del tema que escojan fortalecer, sea salud, sea educación, sea cultura, nos encontramos que muchas de esas organizaciones o fundaciones nacen como producto de tragedias familiares o de la disposición de personas con grandes recursos y con mucha intención de hacer un cambio en ese aspecto que escogieron, pero que no tienen, digamos, las bases profesionales en términos de administración de organizaciones o asociaciones de asistencia, porque no es algo común en el país, o no lo era hace pocos años. Además de que no son muchas, nos encontramos ante un universo de 3.500 organizaciones que, bueno, si las comparamos con las que hay en otros países, por ejemplo, el caso de Chile, donde hay cifras de 250.000 organizaciones como las que estamos platicando, pues realmente la diferencia es importante y la diferencia es porque no hay esa conciencia o esa generación de capacidades para administrar y encontrar proyectos que se puedan sostener a largo plazo. Entonces, lo que nos propusimos como objetivo fundamental de la Fundación Pfizer en México era generar las condiciones y poder transmitir esa experiencia y
y esa convocatoria que tenemos para diferentes audiencias en beneficio de la generación de estos proyectos. Si seguimos con las diapositivas, lo que encontramos fue un concepto que se llama ciudadanía responsable. Es decir, cambiar un poco el aspecto de solo entregar recursos económicos para generar todo un cambio de conciencia y de participación en múltiples actores. Aquí podemos ver los 6 aspectos que componen nuestros pilares de responsabilidad social y que incluso van más allá del mero concepto de responsabilidad social, porque somos una industria muy regulada, seguramente sabrán que somos la segunda industria más regulada del país, pero eso no nos ha detenido en este propósito, porque más allá de cumplir las regulaciones nacionales, las regulaciones que nos pusimos nosotros mismos en nuestros códigos de ética, tanto de industria como de la empresa, y nuestras políticas internas, y la regulación americana que nos aplica por ser una empresa con operaciones en el extranjero, eh, para hacerlo de manera armónica. Esto quiere decir, conocemos los límites que tenemos, pero también las necesidades locales. Y entonces tratamos de encontrar diferentes medios o diferentes aspectos que atender a partir de estos pilares. Al que me quiero referir como ciudadanía corporativa o ciudadanía responsable va muy de la mano con el concepto de derechos humanos, porque por un lado genera la autoconciencia y la claridad de los objetivos en esos proyectos, pero también considerando que somos múltiples los actores o los que convivimos en ese grupo que va a generar los resultados, o en ese grupo que tiene que vivir los derechos humanos e impulsarlos a la vez, sin generar límites más que los de la convivencia mutua, pero también siendo conscientes del cumplimiento de las regulaciones, ¿no? Y eso parece fácil, pero realmente es un tema no solo de transmitir los conceptos y de recordar continuamente cuáles son esos rubros que se deben de mantener, sino también vivirlos. Y eso nos enfrentaba a un reto muy grande, porque cada una de estas organizaciones con las que trabajamos tiene conceptos distintos de cumplimiento en términos de los objetivos que se plantearon. No es lo mismo lo que vive una organización que está iniciando a una que ya tiene mucho tiempo atendiendo ciertas necesidades. Entonces lo que buscamos era un proyecto que permitiera generar esa conciencia, digamos, estandarizada, pero que también pudiera aprovechar la experiencia de esas organizaciones con más tiempo atendiendo esas necesidades puntuales y que generaran un círculo virtuoso con las organizaciones nuevas. Y lo que se nos ocurrió fue generar entonces un proyecto que abarcara todos los aspectos, independientemente de los propósitos individuales de las organizaciones, para su fortalecimiento. Y si avanzamos en la presentación, lo que nos dimos a la tarea de ir construyendo fue el seminario construyendo lazos para las o con las organizaciones de la sociedad civil. Este año fue nuestra 9ª edición y debo decir con mucho orgullo que de ese universo de 3.500 organizaciones pudimos convocar a 400. 400 que en su gran mayoría estuvieron de manera presencial durante el seminario y otras que pudieron conectarse con estos nuevos medios de comunicación vía web, lo que nos permitió que participaran organizaciones de 19 estados de la República Mexicana. Quiere decir que prácticamente la mayoría del país pudo acceder a esta experiencia. Y lo que hemos hecho en 9 años es generar ese intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones de diferentes tamaños, pero también conocer cuáles son las herramientas disponibles en términos de entender de dónde pueden encontrar fuentes de financiamiento que no sean solamente las de las fundaciones corporativas como la de Pfizer México, sino también entender cuáles son esas fuentes de financiamiento que hay en organismos internacionales
que hay en dependencias de gobierno, otras herramientas como son las de capacitación y los facilitadores que existen en instituciones como la Unidad de Vinculación de la Secretaría de Salud, que para las organizaciones que tienen que ver con este tema, pues es extraordinario. Ahí también hay experiencias importantes, incluyendo eh, la, la, el- la convocatoria que hacen en términos del Premio Nacional de Voluntariado que seguramente han visto en los medios y que es una experiencia extraordinaria. O sea, hay proyectos que realmente han marcado la diferencia para los que están no solamente generándolos, sino para los que reciben los apoyos. La verdad es que es algo muy positivo, pero que ha migrado en términos de este concepto de seminario, de tener conferencias magistrales o que se dicten recomendaciones desde la distancia que se establece entre el expositor y los participantes a un tema mucho más de discusión, donde prácticamente cualquiera de los asistentes puede alzar la mano, platicar su experiencia, generar esa sinergia y sobre todo una red de contactos que de otra manera sería muy difícil de tener con los recursos limitados que tienen muchas de estas organizaciones. La verdad es que pudimos convocar a diferentes sectores, no solamente empresarial o de las sociedades, sino también académicos, todos estos funcionarios de gobierno que están envueltos en este círculo virtuoso y por supuesto incluso a los medios de comunicación que con la transmisión de su experiencia de cuáles pueden ser los focos de atención para la población abierta, pues les generaron también recomendaciones para tener sus propias estrategias de comunicación digital y de comunicación tradicional, digamos. Creo que realmente ha sido un esfuerzo titánico en términos de convocatoria y de poder generar las confirmaciones y los traslados para participar en la Ciudad de México, eh, pero los resultados son extraordinarios. Hoy tenemos otros proyectos que están ligados a este seminario o que se gestaron en este intercambio de buenas prácticas con este seminario, que han tenido impactos casi de 1 millón de personas en diferentes estados. Entonces, la verdad es que creo que nos dimos cuenta que generando esta conciencia y difundiendo estos valores y permitiendo que las organizaciones tengan ese intercambio, se pueden abarcar muchísimos aspectos que de otra manera tendrían que replicarse en seminarios o en proyectos individuales. En la siguiente diapositiva tenemos un poco más de detalle de cómo también en la generación de este seminario buscamos encontrar esa coincidencia con los principios del Pacto Mundial y de cómo la práctica, digamos, más avanzada en términos de responsabilidad social nos permiten ese intercambio. Debo decir que de la retroalimentación que hemos recibido de otras empresas y de otras fundaciones corporativas, donde como nosotros iniciamos en algún momento, el objetivo o el foco es atender una necesidad concreta. Creo que después de escuchar las necesidades puntuales de las organizaciones y de entender que en México tenemos un país de muchas necesidades, pero también de mucha disposición en la comunidad para atenderlas, que si logramos tener esa sinergia con el gobierno, con otras fundaciones, con otras empresas, los resultados pueden ser extraordinarios. Creo que ha sido una constante para nosotros y nos ha llevado a considerar nuevos esquemas de apoyo, pero creo que eh, con estas herramientas que nos da el Pacto Mundial se pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que ha sido una experiencia muy satisfactoria, que vamos a continuar con este tipo de herramientas y con este tipo de proyectos, buscando siempre fortalecerlos con nuevos esquemas y nuevas metodologías cada vez más exigentes, con el propósito de que estas organizaciones de la sociedad civil se puedan fortalecer, se puedan hacer mucho más profesionales y que puedan tener resultados
a largo plazo con un efecto multiplicador en términos de la conciencia que puedan generar en fundaciones y empresas en nuestro país. Yo no quiero distraerlos más. A mí lo que me gustaría es poder atender preguntas y dejar un poco más de tiempo para un esquema de diálogo. No sé si deba ser al final, Muchas, ¿no? muchas gracias, Ricardo. Sí, lo vamos a dejar al final Perfecto. para ahorita tener el ejemplo de Sura. Muchas gracias a Ricardo. Aquí nomás te faltó, Ricardo, comentar el premio que les acaban de dar. Sí, la verdad es que esta es la parte de cuál es el reflejo de este tipo de iniciativas. Estamos muy contentos, acabamos de ser incluidos en el ranking de la revista Expansión entre una de las 20 empresas mejor calificadas en ese ranking y se suma a otros que también recibimos hace algunos meses. Somos la empresa más respetada en toda la industria farmacéutica y estamos también en el top 15 de las 100 empresas más respetadas en el país según la metodología de Merco. La verdad es que estamos muy contentos y ese reflejo pues de este tipo de proyectos, pero sobre todo de vivir los principios del Pacto Mundial en la manera en que hacemos negocios en el país. La verdad es que eso estamos muy orgullosos de esta posición. Bueno, pues muchas gracias a Ricardo. Pfizer es una de las empresas que tiene ya algunos años participando en el Pacto Mundial de manera muy activa. Al final daremos un poquito de comentarios más al respecto. Muchas gracias a Ricardo. Ahora me gustaría presentarles a Patricia Hoyos. Ella actualmente es la gerente de responsabilidad, gerente de sostenibilidad de Sura México. Patricia es egresada del Tecnológico de Monterrey en la licenciatura de Psicología Organizacional. También cuenta con una maestría en Desarrollo Humano por parte de la Universidad Iberoamericana. En 2005 ingresó a ING, que ahora es Sura, en donde desempeñó diversos proyectos en el área de recursos humanos. Posteriormente colaboró en una iniciativa para el desarrollo de nuevos negocios relacionados al ahorro y orientados a la base de la pirámide poblacional. Desde el segundo semestre de 2011 ocupa la Gerencia de Responsabilidad Social, cuyo nombre actual es Gerencia de Sostenibilidad. Patricia ha liderado la reconstrucción de 4 escuelas públicas bajo el programa de Escuelas Autosustentables, o PEAS, en los estados de México, Veracruz y Tabasco. Asimismo, encabeza diversas acciones para impulsar la educación financiera y el voluntariado con los grupos de interés de Sura México. Desde 2012 esta empresa es participante muy activo del Pacto Mundial. Patricia, bienvenida, te cedo la palabra. Muchas gracias, Iris. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de presentar bueno, esta iniciativa que nosotros desarrollamos aquí en Sura desde el 2010. Si seguimos adelante con la lámina, por favor. Iris. Gracias. Y bueno, nada más tomarme un minutito para presentarles quién es Sura México, ¿no? Como comentaba Iris al inicio de la llamada, antes era ING, en 2012 adquieren el negocio de ING y bueno, somos una empresa que nos dedicamos a ayudar, digamos, a nuestros clientes en la construcción de su patrimonio. Somos una empresa de servicios financieros, principalmente enfocada al negocio de Afore, fondos de inversión, seguros de vida y bueno, también tenemos productos para clientes institucionales, es decir, empresas. Actualmente tenemos poco más de 6 millones de clientes y más de 440 mil millones de pesos en activos administrados. En México tenemos poco más también de 3,000 colaboradores. Nosotros somos filial de Grupo Sura. Grupo Sura es una empresa que tiene su origen en Colombia y nosotros, bueno, pertenecemos a la filial de Sura Asset Management. Tenemos presencia en distintos países de Latinoamérica, en 6 países en Sura Asset Management para ser precisos.
Bueno, sin más preámbulo, Iris, si me ayudas con la siguiente. Seguimos adelante. Bueno, les quiero presentar nuestro programa de escuelas autosustentables. Este programa se enfoca en la reconstrucción de escuelas y antes que, digamos, ya empezar a ahondar en el programa, yo quisiera también poner en contexto el por qué la educación para nosotros, ¿no? ¿Por qué consideramos que trabajar en la educación es relevante? Y bueno, pues nosotros creemos firmemente que el desarrollo del país no puede darse sin de la mano de la educación. Hay cifras que ha presentado la OCDE alarmantes, ¿no? Por ahí hay una cifra de que tan solo el 36% de adultos en México han alcanzado al menos la educación media superior, y este es uno de las más bajos en los países de la OCDE. No solo eso, sino que también sabemos que hay muchos jóvenes entre 15 y 19 años que no estudian ni trabajan, ¿no? Entonces, son cifras alarmantes, son cifras sobre todo en un país en donde la población es predominantemente joven, y nosotros, digamos, dentro del sector financiero, pues vemos este largo plazo. Sabemos un país en donde gran parte de nuestro negocio es el tema de las pensiones, del retiro, y un país donde, si bien tenemos una población joven, pero que si esta población joven no tiene las herramientas y no es productiva, pues significa un riesgo importante para nuestro país. Entonces, desde ahí, pues la relevancia de trabajar en materia de educación. Y bueno, nosotros contamos con un programa que es este programa Escuelas Autosustentables, donde justamente lo que se busca es reconstruir escuelas que hayan sido dañadas o afectadas por algún desastre natural, o que se encuentren en situaciones muy precarias y que en condiciones que no sean aptas para el aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué la infraestructura? Bueno, pues también haciendo el análisis en temas de educación, identificamos que existe una necesidad importante, y que además cada vez tenemos también temas de siniestros, desastres naturales, y que finalmente quedan muchísimas escuelas abandonadas que no se pueden no a todas las escuelas se pueden apoyar. Entonces, bueno, digamos, nosotros lo que quisimos hacer es poner un poco de nuestro granito de arena y apoyar en el tema de infraestructura en un primer momento, ¿no? Entonces, aquí, pues como lo menciona en la lámina, nuestro primer paso, nuestra primer fase es la reubicación o reconstrucción de la escuela, ¿no? Es decir, el apoyo en infraestructura de escuelas que se encuentran en mal estado. Y ya en una segunda fase es la impartición de cursos y talleres de educación financiera. ¿Y por qué? Porque, bueno, para nosotros también es importante que la comunidad se apropie de su escuela, que la comunidad tenga las herramientas para que puedan mantener su escuela. Entonces, por eso ahí viene el componente de finanzas, ¿no? Entonces, de finanzas personales y de la educación financiera. Si la comunidad aprende a llevar un presupuesto, a generar recursos, a tener ahorros, puede también ser capaz de poder llevar a cabo el mantenimiento de su escuela, que sabemos que en muchos casos no es posible para la Secretaría de Educación dar mantenimiento a todas las escuelas. Bueno, si seguimos adelante con las láminas, ya brevemente, nosotros empezamos este programa en el 2010 y hemos reconstruido una escuela por año prácticamente. Actualmente ya son 6 escuelas reconstruidas y en número de beneficiados han sido más de 900 alumnos. En términos de inversión, han sido más de 28 millones de pesos invertidos en el programa de escuelas autosustentables. Las escuelas se encuentran en
3 estados, en lo que es el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco hay 3 escuelas, 2 son primaria y una es telesecundaria. Estas escuelas fueron dañadas por las lluvias que pues son características del estado de Tabasco, y bueno, año con año se inundaban, además de que estaban en algunos casos cercanas a ríos. Entonces pues tenían ese riesgo no solamente de inundación, sino también de derrumbe. Tenemos 2 escuelas en el estado de Veracruz. Una es en Coscomatepec, y otra, bueno, de hecho las dos son en Coscomatepec. Es una escuela primaria y una telesecundaria, que fue la que recientemente se inauguró. Y hay una escuela en el Estado de México, que es una telesecundaria también, en Chalco, en donde también había sido dañada por las lluvias, pero además también tenía el riesgo del tema del sismo, ¿no? de algún desastre por sismo. Entonces también se reconstruyó. Y bueno, finalmente pues lo que buscamos en estos proyectos es que la comunidad se involucre y realmente se apropie de estos proyectos, porque las escuelas son escuelas públicas, no son escuelas de Sura ni mucho menos. Trabajamos con una fundación, es importante mencionarlo. La fundación es Happy Hearts Fund, y en alianza con ellos es como elaboramos los proyectos, y también en alianza con los institutos de infraestructura estatal, y en algunos casos también el federal. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que hacemos. Hemos encontrado algunos retos. Seguimos adelante. Ajá. Y bueno, dentro de los principales retos que encontramos en este programa es el mantener el compromiso de la comunidad en el mediano y en el largo plazo, porque a lo que nos enfrentamos es que en un principio la comunidad está muy comprometida con la reconstrucción de su escuela, pero ¿qué pasa después de unos meses? Pues ya la gente dice, bueno, pues ya lo tenemos, ya como que ya no tienen como esa necesidad que a veces los mueve, ¿no? A estarse, y los motiva a estar buscando los apoyos, a estar trabajando por su comunidad, por su escuela. Entonces, mantener eso, o incluso con padres que ingresan a la escuela después de la reconstrucción, a veces no dimensionan el esfuerzo que requirió poder hacer esa construcción. Entonces, ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos. También el empoderamiento de la comunidad, ¿no? Que la comunidad realmente sienta que ellos son los dueños, es su escuela, ellos son los que realmente van a hacer funcionar la escuela. Nosotros ponemos un primer granito de arena con una inversión inicial, pero pues finalmente ellos son los responsables de darle continuidad a ese proyecto y de mantenerla en buen estado. Entonces, ese es un segundo reto. El tercero es el sentido de pertenencia y cohesión social. Para nosotros es muy importante que ellos mismos sean quienes también tomen sus decisiones sobre lo que se hace en su comunidad, lo que se hace en su escuela, ¿no? Entonces, para eso sí se requiere que la comunidad se sienta como una sola comunidad, ¿no? Y que se vean que pueden trabajar en equipo, y que tienen ese sentido de pertenencia, que se identifiquen entre ellos mismos. Y finalmente, lo que es la identificación y evaluación del proyecto. Nosotros, como les comentaba, trabajamos con los institutos de infraestructura de los estados. Sin embargo, hemos visto que no es tan sencillo que, digamos, vamos a buscar una escuela y de repente ya tenemos una base de datos donde nos aparecen qué escuelas tienen ciertas necesidades, sino que hay que levantar información escuela por escuela. Entonces, lo que es la evaluación del proyecto como tal, también es un reto importante, porque pues requiere de bastante esfuerzo, y de esfuerzo también desde parte de la Secretaría de Educación, que es realmente quienes hacen el proyecto ejecutivo. Entonces, esos, digamos, que serían como los principales retos a los que nos hemos enfrentado en este programa.
Y bueno, creo que eso es prácticamente todo. No sé, hay un espacio todavía para preguntas. Y bueno, pues gracias por el tiempo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer un comentario. Para quienes no lo sepan, en junio de este año hicimos nuestro encuentro anual, el cual fue enfocado a la nueva Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas o a los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos que acaba de lanzar Naciones Unidas y en los cuales estará trabajando en los próximos 15 años. Y bueno, para comentarles, tanto Ricardo como Patricia estuvieron presentes en las mesas de discusión que hicimos con más de 70 directores empresariales. Ricardo estuvo encabezando la mesa de salud, él fue el líder de la mesa y Patricia estuvo participando muy activamente en la mesa de educación, como ya bien ambos lo comentaron, pues son los temas en los que más trabajan Pfizer por su lado de la salud y Sura por su lado de la educación. Entonces solamente para comentarles también y aprovechar para decirles que pues estos webinars que hemos estado haciendo van a ir en el marco de esta implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que iniciaremos el próximo año. Las mesas que hicimos en las que participaron tanto Ricardo como Patricia fueron la base para iniciar los trabajos el próximo año, porque de las 9 mesas de discusión que hubo, entre las cuales estuvieron estos dos que ya comenté, pues salieron los temas que son prioritarios para trabajar el próximo año en México y tanto los resultados de esas consultas como el plan de trabajo del Pacto Mundial en México se estará presentando en enero del próximo año. Entonces, por ahí les pediré que estén pendientes y bueno, también nuevamente agradecerles a Patricia y a Ricardo el que estén con nosotros. Ahora vamos a tener un espacio para hacer algunas preguntas. Tengo primero una pregunta para Ricardo. Esta es de Rocío Ramos, que pregunta, ustedes como una organización internacional, ¿qué medio utilizaron para seleccionar sus derechos humanos? Ricardo. La verdad es que esa es una pregunta muy sencilla, les voy a decir porque realmente Pfizer, más que vender medicamentos, desde hace 160 años estamos convencidos de que más bien trabajamos para generar mejores condiciones de salud y eso involucraba y debo decirlo, gran parte de las utilidades de la empresa se reinvierten en investigación y desarrollo de nuevas alternativas y de nuevos productos. De hecho, hay centros de investigación prácticamente en 10 países donde se están generando la generación de nuevos medicamentos y todo lo que involucra los conceptos de medicina personalizada y demás. Pero eso, bueno, pues nos llevaba a hacer conciencia de que claramente el propósito de nuestros proyectos tenía que ser coincidente con este objetivo central de la compañía. La desventaja tal vez es que en países como el nuestro, como México, las necesidades en este aspecto son muchas, porque tenemos condiciones distintas a otros países donde tal vez la cobertura médica o de salud es estandarizada, es decir, tienen la misma toda la población. En México hay instituciones y eso hace que instituciones diferentes que están muy ligadas a, y hasta hace poco hubo cambios en ese sentido a la condición o al tipo de trabajo que tenía cada uno y eso ha generado pues diferencias importantes. Creo que esa parte no fue tan complicada de identificar. Sin embargo, lo que sí encontramos y que nos motivó a continuar con el tema de salud, y ahí también debo decir, salud en términos generales, no solamente enfocado a la atención de enfermedades o a medicamentos,
fue el hecho de que muchas de esas 3.500 organizaciones pues tienen proyectos muy ambiciosos y muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, sí prevenir algunas condiciones, pero también mejorar las condiciones de producción de alimentos o de agua potable, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Ahora me gustaría, tenemos una pregunta para Patricia. Dice, ¿cuál es la barrera? Bueno, ya hablas un poquito acerca de los retos que tuvieron, pero ¿cuál fue la barrera más grande que encontraron en estas comunidades? Sí, una es el aspecto o el componente, digamos, cultural, en donde ver a la educación como un valor, ¿no? O sea, realmente que la gente valore la educación y valore el poder tener el acceso a la educación. Algo que a lo que tristemente nos encontramos y es que llegamos a algunas comunidades en donde los niños no iban a la escuela y no iban porque los papás no consideraban importante que los niños asistieran a la escuela. Entonces, hay veces que, bueno, digamos que ponían como prioridad pues el trabajo, entonces se decían, bueno, me llevo al niño o a la niña a trabajar en el campo conmigo y que no vaya a la escuela y así le enseño un oficio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ese es un tema, no ver a la educación como un valor y luego también el de cambiar este concepto de ustedes como me dan porque es una empresa y entonces yo recibo, ¿no? Porque yo estoy en una comunidad marginada. Entonces cambiar esto de empoderarlos realmente y que realmente se vean como actores y se vean como sujetos de su vida y no solamente como que es responsabilidad de otros el mejorar su calidad de vida, ¿no? Sino es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, eso fue, yo creo que uno de los componentes más complicados, pero que afortunadamente hemos podido trabajar. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Ahora tenemos nos acaba de llegar una pregunta muy interesante de Pamela Velasco. Esta va para ambos panelistas. Dice, ¿cómo han involucrado activamente a su equipo de trabajo en estas iniciativas y que no pasen como proyectos únicamente de responsabilidad de un área o de la empresa? Bueno, en el caso de Pfizer lo que hemos hecho es que continuamente involucramos a todos los colegas cuando estamos generando el reporte de sustentabilidad que hacemos a partir de la metodología del GRI. Y ahí, al estar recabando la información, todos los colegas se enteran de los proyectos y los programas que se generan cada año y eso les permite en un momento dado decidir. Pero creo que lo más importante, y es a lo que me refería al inicio de mi intervención, era que tratamos de vivir los principios todos los días. Entonces, eso es un trabajo de comunicación interna continua, de transparencia, de apertura y, por supuesto, de invitar continuamente a los colegas a generar este cambio positivo en sus comunidades y en la de la compañía con esa visión y con esa intención de hacer un cambio importante. Ok. Patti, no sé si quieras complementar con algo. Sí, de igual manera, bueno, también lo que es nuestro reporte, mandamos boletín a través de comunicación interna para difundir a todos nuestros colaboradores. Lamentablemente no todos nos pueden acompañar a visitar las escuelas, a visitar las comunidades. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible. En algunos casos tenemos oficinas más o menos cercanas, entonces en esos casos invitamos a los colaboradores a que asistan a los eventos de inauguración, que estén, digamos, que lo vivan, ¿no? Que lo puedan palpar. Ese es una, y bueno, lo que es nuestro comité ejecutivo y principalmente nuestro CEO, él sí
siempre está muy involucrado, él asiste a todos los eventos de inauguración, conoce a todas las escuelas y visita directamente las comunidades. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Patricia. Esta la hace Luz María Sánchez y dice, ¿cómo se promueve la educación a través del ahorro en comunidades de escasos recursos? Sí, bueno, lo que hacemos es, contamos con un programa de educación financiera, estamos en la red de Aflatun. Aflatun es una organización mundial que busca promover la educación financiera ligada al tema de valores, habilidades para la vida. Para nosotros eso es súper importante porque hablar de educación financiera de manera aislada, vemos que no hace sentido, ¿no? Lo que para nosotros es importante es que lo vean como algo que realmente es una herramienta que les ayude a romper esas barreras de pobreza, que les ayude a empoderarse de su vida y que sea como esa forma o esas herramientas que les ayuden a cumplir esos sueños, ¿no? de los alumnos, de los jóvenes, de los niños. Entonces, trabajamos bajo la metodología de Aflatun, en donde lo que hacemos es, bajo esta metodología se capacita a los maestros y los maestros directamente replican con los alumnos durante el ciclo escolar. Es muy flexible la metodología, entonces lo pueden ir intercalando. No es que exista una asignatura como tal de educación financiera, sino que lo pueden ir intercalando con temas de matemáticas, hasta historia. O sea, van los maestros acomodándolo de acuerdo a cómo les vaya haciendo sentido. Entonces, lo que sí hacemos es capacitar a los maestros y los maestros a su vez ya replican con los alumnos. Ok, bueno, pues muchas gracias a Patricia. Tenemos una pregunta más de Jimena Fuentes que dice, ambas empresas cuentan específicamente con una política corporativa de derechos humanos o únicamente con una de responsabilidad social. No sé quién quiere empezar. Si quieres, nosotros, Iris, en nuestro caso, no tenemos una política como tal de derechos humanos, sino que lo que tenemos es nuestro código de conducta y ética, donde ahí ya viene, digamos, toda esta declaratoria de respetar los derechos humanos, de respetar nuestros principios corporativos, pero como tal, digamos, de manera aislada, no contamos con un documento específico en temas de derechos humanos. Ok, muy bien. Gracias, Patricia. Ricardo, no sé si quieres complementar. Claro que sí, creo que al igual que en el caso de Sura no es posible, o más bien no es fácil tener un documento único donde se incluyan todos los derechos humanos. Lo que nosotros hemos hecho es que en las políticas internas, que son muchas, es darle este sentido de generar las condiciones óptimas para que tanto los empleados, los colegas de la compañía puedan tener ese respeto a sus derechos humanos, como incentivar el que los vivan hacia afuera. Y pongo un ejemplo, nosotros tenemos todos los programas de capacitación interna, ¿no? que están enfocados no solamente a complementar las capacidades de los colegas que participan en esos programas para hacer su trabajo, sino también aquellas que posiblemente, aunque no tendrán un impacto directo en su responsabilidad profesional dentro de la empresa, sí tendrán un impacto positivo en su familia y en sus comunidades cercanas, de manera que puedan constituirse en embajadores de esa vivencia positiva con sus audiencias y con sus comunidades fuera del ambiente laboral. Y eso creo que ha sido también muy positivo. Ahora estamos en proceso de integrar ese cumplimiento de políticas y de buenas prácticas en toda la cadena productiva, lo que quiere decir que tiene un impacto multiplicador dentro de todas las empresas y proveedores que participan con nosotros.
Creo que es la única manera de vivir los derechos humanos en nuestros ámbitos cotidianos. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más, pero con mucho gusto se las haremos llegar a los panelistas para que nos compartan las respuestas y podérselas enviar cuando reciban el material. Debido a que ya nos pasamos un poquito del tiempo, es hora de pues, llegar a que este webinar llegue a su fin. Nuevamente quiero agradecerles enormemente tanto a Patricia como a Ricardo por haber estado esta mañana con nosotros dialogando un poco y presentando aquellas buenas prácticas que hacen tanto Sura como Pfizer, como esta tienen infinidad de más, todas las pueden consultar en los reportes de sostenibilidad. El Sura creo que envió el de ellos por allá por julio, y el nuevo informe de Pfizer, donde vendrá un poco más explicada esta práctica que presentaron, lo acaban de presentar y tengo entendido que a principios de diciembre ya estará disponible en la página del Pacto Mundial para que lo puedan consultar. No me resta más que agradecerles nuevamente tanto a Patricia, a Ricardo, a todos ustedes por haberse quedado con nosotros un poquito más del tiempo. Ya son las 12:11. Les recuerdo que el día de hoy recibirán la evaluación del webinar. Les decía, para nosotros es muy importante que nos den su feedback. Entonces vamos a esperar sus respuestas. Y la próxima semana pues recibirán la presentación de este webinar, así como con los links a las herramientas que hemos comentado y pues por ahí las preguntas que quedaron pendientes de responder. Muchas gracias a todos y les deseamos que tengan pues un bonito fin de semana, que ya casi es fin de semana. Entonces, nuevamente gracias. Hasta luego.